estás diciendo esta tontería para justificar tus estupideces, pero no vas a utilizar a mi mujer de tapadera. ¿Cuál tapadera? Aquí están las pruebas, Cruz. ¿Lo ves, Cruz? Yo no soy el enemigo. El enemigo es aquel con el que compartes tu vida. Leonor me dijo sobre tus limitaciones en la cama. No vuelvas a repetir esa tontería, ¿me oíste? Cometiste el peor de los errores de tu vida, estúpido. Conmigo estas intimidaciones no funcionan. Ya se lo dije a Leonor. Algo me sucede y ese video se va a volver público. Y lo va a ver el país, el mundo entero. ¿Qué sucedería entonces con tu reputación? ¿Qué quieres? Prometí hacerte gobernador y quizá presidente. Una vez que eso suceda, veremos qué es lo que yo quiero. Hombre de palabras sí soy. Debe ser Fernando. No, es Miranda. Quiere que le lleve a Tato. Ya. Ay, mira, mi amor, es Lobo. Hola, Lobo, ¿cómo estás? Justo, Renata me estaba preguntando que si cuándo venías a visitarla. Pronto, ¿puedo hablar con Renata, por favor? Claro que sí. Hola, Lo, ¿cómo estás? Hola, Renacuajo, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Te tengo una sorpresa. Hay alguien aquí que te quiere saludar. Hola, mi vida hermosa, ¿cómo estás? Antonia, ¿cómo estás? Sue ni siquiera me mandó un mensaje. Pues deberías de saber que cuando tú estabas sedado, ella estuvo aquí. Me vino a ver. O sea, tal vez todavía me ama. Supongo. Si no, no hubiera venido a este lugar. Sue está embarazada. ¿Embarazada? Pablo dice que es de él. Pero estoy seguro que es mío. ¿Cómo crees que va a estar embarazada? ¿Qué? ¿Está embarazada? Antonia se escapó. Sigue con vida. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Escuché cuando hablaba por teléfono con mi hija después de que el Lobo le marcó. No sabes el peso que me quitas encima al saber que está viva. No logras entender el peligro que significa para nosotros, ¿verdad? ¿Pero por qué, Miranda? ¿Porque Lobo está enamorado de ella? ¿Porque que tu hija la quiere? No, tiene nada que ver con ellos dos. Tiene que ver que me lo dijo en mi cara que ella cree que tuve que ver con el atentado. Todo lo que cuentas sobre el atentado no corresponde con lo que verdaderamente sucedió ahí. La muerte de tu esposo, que tú sobrevivieras, el cadáver que apareció en tu lugar. Todo fue perfectamente planeado. Y eso en la jerga policial lo llamamos autotentado. ¿Qué no me habías contado de ese encuentro con Antonia? Porque sé muy bien que no ibas a estar de acuerdo que me viera con ella. Pero yo la tenía que ver a los ojos para saber cuáles son sus intenciones. Y no estoy equivocada. Ella jura que yo tuve que ver con la muerte de Gustavo. Pero Antonia ya no trabaja en la fiscalía. No, pero tiene contactos ahí. A ver, Alejandro, ¿tú sabes lo que significa si esa mujer sigue hurgando? Tú y yo terminamos en la cárcel. Mi hija, otra vez sin su madre. No voy a permitir eso. Tenemos que sacarnos a Antonia del medio. Ya. Mi amor, dime que no es cierto. Por favor, dime que no es verdad. Dime que es una manipulación, que se lo inventaron, que es un chantaje. Ya. Es verdad. Sue está embarazada. Está esperando un bebé. ¿Un bebé? ¿De quién?
¿Un bebé de quién? Porque puede ser de cualquiera, ¿sí sabes? Es una prostituta. Me da igual. Su es mi novia. Y voy a criar ese bebé. Es como Renata, si te quiere mucho. ¿Segura que no quieres que me quede? No, estoy muy cansada. Mejor hablamos mañana y me avisas si Fernando te llama y te dice algo. Va. ¿Antonia? Oh, amiga. Qué bueno que estás bien. Quise venir corriendo, pero tenía mucho trabajo. Hola. Hola. ¿Ya se iban? No, yo de hecho me voy a quedar. Ah. Te llamo mañana para ir a ver a Renata, ¿sí? Sé que no debo amarte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? Que ya lo decidí, Adela. Voy a terminar con Lobo. Me voy a alejar de él. ¿Qué? Ser parte de este juego. Fernando. Amor, ¿qué? Por favor, vamos afuera. Vamos afuera, por favor. Déjame explicarte. ¿Quién es este tipo? No es lo que parece. Por favor. ¿Cómo no va a ser lo que parece? Tienes un tipo amarrado ahí. ¿Quién es? Amor, por favor. Vamos a... Ya olvídalo. No me hables. Santiago. No, amiga, a ver. No puedes tirar la toalla nada más porque regresó Miranda. Él te quiere a ti, no a ella. A ver, Adela. Me secuestraron para obligarlo a entregar a Renata. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos dominado a los hombres de azufrero? Él hubiera estado en un dilema si salvarme a mí o a Renata. A ver, eso no sucedió. Al contrario, lo lograron porque estaban juntos. Él te necesita para proteger a esa niña. No, él necesita estar fuerte para Renata. Y yo no puedo permitirme ser su punto débil. Mira, perdóname que te lo diga así. Pero yo creo que tus dudas tienen más que ver con tu miedo a que vuelva a caer en las redes de Miranda. A ti no te lo puedo negar, Adela. Obviamente me mueven muchísimas cosas el regreso de Miranda. Pero mis dudas van muchísimo más allá de eso y tú lo sabes. Y sí, me da muchísima rabia que luego no pueda ver todas las dobleces que tiene esta mujer. ¿Ves? Y aún así le dejas el camino libre. No tengas miedo. Juanita, prepárame una maleta para varios días, por favor. ¿Cruz? Rápido, que me voy a un hotel, vamos. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Qué está pasando? Me voy a ir a un hotel unos días. ¿Por qué? ¿Cómo ¿Por que qué? un hotel? ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntas a tu amante? ¿Por qué no le hablas a Carlo para que te explique exactamente qué es lo que pasa? Antes de que me secuestraran, Miranda me mandó un mensaje para encontrarnos. ¿Qué? ¿Y la viste? Es una mujer manipuladora, prepotente. Y me dejó muy en claro que me quiere lejos de Renata y de Lobo. Y que soy un estorbo para ella. Maldita psicópata. A ver, el marido todavía ni se enfría y ya le está buscando un nuevo papá a la niña. Con más razón, no puedes dejar que se aproveche del buen corazón del Lobo. Es la mamá de Renata, Adela. Contra eso yo no puedo hacer nada. Yo no podría enfrentarme a ella, porque eso lastimaría muchísimo a Renata y no estoy dispuesta a eso. Mira, yo creo que se lo tienes que decir al Lobo y que él tome una decisión. No, y tú tampoco lo vas a hacer. Aquí lo que nos debe de importar a todos es el bienestar de Renata. Y si mi amor por Lobo la está poniendo en riesgo o la va a poner en riesgo, me voy a alejar de él. Cálmate, ¿cómo le puedes creer a ese mentiroso? Es un trepador. Ya. Cállate ya. Yo vi ese video donde te estaba revolcando con él.
Y lo que no puedo entender, ¿cómo te diste estos aires de pureza, de ser la mejor mamá, de ser la mejor esposa? Eres una hipócrita. ¿Cómo te atreviste a darnos lecciones de moral a tus hijos y a mí cuando en realidad eres una zorra? Ya, Gus. Me equivoqué, cometí un error. Pero entiende que, o sea, tampoco... Es que necesitaba sentir algo. Acuéstate con quien tú quieras. Me vale. Lo que no te voy a perdonar es que le contaras cosas íntimas, cosas personales. Porque ¿qué le fuiste a decir? ¿Que soy impotente? ¿Te faltó decirle la verdad? Te faltó decirle que no te toco porque no te soporto. Que me equivoqué. Ya lo acepté, pero vamos a hablar, vamos a reconsiderar Tú y esto. yo no vamos a reconsiderar ni hablar nunca más. ¿Qué me van a hacer? ¿Hasta cuándo me van a soltar? ¿Tienes miedo? Digamos que el tiempo depende de ti. Hasta que decidas decirnos quién les mandó la ubicación de Antonio. ¿Quieres acabar como tu jefecito, azufrero? ¿Mm? Ah, te pusiste triste. ¿Eh? ¿Quién les mandó la ubicación de Antonio? Te voy a contar hasta 3. ¿Me vas a matar? No eres una... ¿Quién les mandó la ubicación de Antonio? El invitado no quiere cantar. ¿Qué hacemos con él? Aguanta. Salgo para allá. No tardo. Hugo, tenemos que hablar. No, Adrián, ahorita no tenemos nada que hablar. ¿Sigues molesto por lo de la otra noche que estaba tomando con Adela? ¿Es en serio, Adrián? A ver. No estaban bebiendo. Ahora resulta que tú que tienes memoria selectiva, ¿o se te olvidó? Besaste a Adela. Te lo contó, güey. Sí, me lo contó. No sé qué decir. Ah, no sabes qué decir. Pues, ¿qué tal perdóname por besar a tu novia, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, no lo pensé? Tienes muchas cosas que decir y se te ocurre no decir nada. Perdóname, pero Adela ya no es tu novia. Lo de ustedes no iba para ningún lado. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Si Adela me besó, fue por algo, ¿no? Porque seguro está confundida. Yo estoy enamorado. Y créeme que hice hasta lo imposible para no sentir eso. Pero no pude. Y no voy a dejar de intentarlo con Adela. Me imagino que lo que tienes que estar pasando no es fácil. Es horrible sentir que no puedes hablar con nadie sin que te juzguen. Pero yo no lo voy a hacer. Quiero que sepas que yo estoy aquí. Soy tu hijo. Mi amor, es que... Mira, no es tan sencillo. Las cosas que suceden entre nosotros, yo no las quiero discutir contigo. Pues tú eres mi hijo, no eres mi amigo. Si en algo me quieres ayudar, te pido que por favor, esto no salga de aquí. Gracias. Ya vete, mi amor. Antonia, mi vida. Ay, ¿cómo estás, mi amor? Te extrañé tanto.
Yo también. Oye, pero si me extrañaste muchísimo, ¿por qué no me habías venido a visitar? Pues porque Antonia estaba muy ocupada resolviendo unos asuntos. Pero adivina quién te vino a visitar. ¡Tato! Oye, te extrañé muchísimo, ¿eh? ¿Cómo estás? Ay, amor. Oye, Nami, Antonio y luego se pueden quedar a comer. Claro que sí. Bueno, y por fin me toca conocer a la famosa Antonia Lazo.